Pues yo quería presentaros un poco la experiencia Barrio Solar. Luego también hay mucha gente que vive en alquiler en España, ahora lo veremos, o no tienes capacidad de inversión. Nosotros en Ecodes venimos trabajando con familias vulnerables desde el 2013, de familias en situación de pobreza energética, y queríamos ver cómo estas personas podrían tener energía limpia y asequible y fomentar este autoconsumo sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y veíamos que la inversión podía ser un limitante para que participasen familias vulnerables. Por eso Barrio Solar trata de solventar y dar acceso a pequeños comercios, a personas en alquiler, familias en alquiler y también a familias vulnerables. Como os decíamos, quiere llegar a todas las familias del barrio donde se ubica y por ello un porcentaje de la energía se destina a las familias que se encuentran en situación de pobreza energética, seleccionándolo con los servicios sociales municipales. Pero los vecinos vulnerables no la pagan, sino que sus cuotas se reparten entre el resto de vecinos participantes. Y para los vecinos vulnerables, pues reducir su factura de electricidad, evitar tener que acudir a servicios sociales municipales para pedir una ayuda, poder participar en proyectos de inclusión social con vecinos de todo el entorno, adquirir una conciencia ambiental y también el hecho de que se hará una auditoría energética en sus viviendas y se les implementarán medidas de eficiencia energética, ¿no? Rubí Brilla somos un servicio del Ayuntamiento de Rubí, un proyecto que estamos desarrollando en este momento que se llama Comunitats Rubí Brilla y entre otros motivos la voy a explicar porque han colaborado los amigos de Pylon. En primer lugar, este proyecto tiene como aspecto característico que el Ayuntamiento se va a centrar como coordinador y como oficina técnica. Queremos demostrar pues, que básicamente con el ahorro asociado a todo lo que se dé a cabo pueda permitir el pago de las diferentes cuotas que van a pagar los vecinos, incluso tener ahorro desde el minuto cero. Creemos que es importante que demos mucho tiempo a cada comunidad y para ello hemos dividido un poco el proyecto en diferentes etapas. En cada etapa, cada comunidad tiene que tener la capacidad de poder continuar o no a la siguiente etapa. En primer lugar, durante el mes de junio hicimos una etapa de captación de comunidades que quisieran formar parte del proyecto, ¿vale? Es un poco el punto fuerte del ayuntamiento, en tanto que tiene cercanía con la ciudadanía y en cambio es un punto débil por la empresa privada, por la difícil situación comercial de poder captar diferentes comunidades a la vez. La segunda parte del proyecto ha sido una simulación de cada comunidad donde hemos realizado informes de mejora de la contratación a través de la herramienta de Pylon y invitando a cada comunidad que formara parte de la etapa número 2, que es la que nos encontramos ahora mismo. Y la idea es que a final de 30 de noviembre tengamos el ganador, que será un poco la empresa que va a permitir ejecutar los diferentes proyectos. Que cuenta con dos empresas, una es la comercializadora y la otra es la distribuidora, por lo que nos permite prestar un servicio integral, ¿no?, a nuestros clientes de Cádiz y analizar el autoconsumo desde ambas perspectivas. Con el cliente desde el principio pues le presentamos una propuesta comercial, le hacemos un estudio energético adaptado a sus necesidades con su curva de carga, le optimizamos también la factura, pues firmamos contratos con ellos y además para aquellas personas que tengan dificultad económica les ofrecemos financiación por la compra o un renting. Nos encargamos nosotros de hacer todos los trámites por el cliente. Una vez que ya se presenta toda la documentación, nos encargamos de hacer el seguimiento también de en qué estado se encuentran esas licencias en el ayuntamiento, ¿no? Y vamos revisando para cada una de las instalaciones que se cumplan todos los trámites legales. Entonces coordinamos con ellos el montaje y la ejecución de la instalación. Nos encargamos también de la legalización de la instalación y después igualmente también nos encargamos de que el instalador le haga una monitorización. Coordinamos con nuestros compañeros de la distribuidora, sobre todo para el autoconsumo colectivo, que es necesario instalar contadores de generación. Igualmente en la distribuidora vamos revisando que se activen los parámetros para medir la energía saliente a red de los contadores. Por nuestra parte, en la comercializadora igual seguimos gestionando en ATR todos los ficheros para que finalmente se pueda firmar con el cliente el nuevo contrato de suministro eléctrico. Nos encargamos también de enviar el acuerdo de reparto a la distribuidora en los casos de autoconsumo colectivo
y la compensación de los excedentes. Y finalmente, con el cliente de nuevo, pues bueno, ya una vez que instala su fotovoltaica, lo que conseguirá es un ahorro en su factura del luz, ¿no? Le solicitamos también la bonificación en el IBI, en el ayuntamiento, y le prestamos un servicio postventa. Nosotros estamos centrados en el sector de residencial. Entonces hicimos un estudio entre 3.000 familias en España de por qué o no consideraban el autoconsumo. Y los resultados fueron claros. El 96% lo descartan, no terminan de dar el paso. Y las respuestas fueron muy variadas, pero fundamentalmente había dos razones. Uno, el acceso a la financiación, donde el 57% de las personas decían yo no me puedo permitir la inversión que esto requiere. Y había otra parte importante, otro 20%, que era sobre todo la duda sobre la vida útil. Entonces, ante este contexto, nosotros decimos, oye, bueno, pues ¿qué hacemos? Y ahí es cuando lanzamos un producto que ha sido revolucionario en España y que nadie tenía, que era el panel en alquiler. Para que os hagáis una idea, un sistema que al cliente le puede costar en 4 o 5.000 euros, eso pues le vendría a ser una cuota mensual de entre 35 y 40 euros. Y esto cómo funciona al final es muy sencillo. Entras en la página de otovo.es, metes tu dirección e inmediatamente en 30 segundos después de responder a 3 preguntas tienes una primera cotización. A partir de ahí dejas tus datos, te llamamos, te pedimos una factura, estudiamos tu carga. Como decía Fátima, no trabajamos con curvas tipo y aquí es donde entra Pylon y todo el equipo de análisis. Nos apoyamos en toda esta tecnología para al cliente dimensionarle el sistema al tamaño adecuado. Y a partir de ahí el cliente firma con nosotros y nos hacemos cargo de todo el proceso. Creo que en parte, buena parte de estos bloqueos mentales que tiene el cliente alrededor de cuánto me va a costar, cuánto es la rentabilidad y cuánto va a durar ese sistema, lo tienen también en comunidades. Pero nosotros vemos muy interesante la figura de la comunidad ciudadana de energía, que tiene un ámbito predominantemente urbano y donde obviamente al autoconsumo se le va a sumar la gestión de la demanda y el almacenamiento. En este marco, la pregunta es bottom-up, top-and-down, todo en paralelo. Nosotros estamos haciendo una propuesta de todo en paralelo. ¿Qué hemos planteado? En primer lugar, crear un marco, la Casa de la Energía, como existe en muchos municipios, con una doble función, asesoramiento y un elemento de espacio para compartir precisamente la reflexión energética. A ello le vamos a añadir otros 2 elementos. Uno ya está en la web, lo estamos haciendo con Pylon, que es un informe de optimización de la contratación de la electricidad para la ciudadanía. Y un segundo elemento que estamos a punto de sacar, el mapa de la energía de la ciudad, para saber cuáles son los consumos, ¿no?, de cada uno de los edificios, tanto eléctricos como térmicos. Vamos a instalar aproximadamente un poquito más de 1 megavatio, pero lo más relevante yo creo no es el megavatio que instalamos, sino las 5 islas que ponemos en marcha. Y el objetivo es que esos excedentes se solapen con esta fotografía que veis, que es el de familias vulnerables. Hay otro elemento que estamos planteando ya, que es qué hacemos con el resto de espacio público que tenemos. Algunas cubiertas municipales, pérgolas, básicamente. El cálculo que hacemos, como veis, son estos tejados, ¿no? Es en torno a otro megavatio, que le daría una mayor potencia precisamente a estas comunidades ciudadanas de energía. Tenemos la suerte de que se está planificando ya un nuevo barrio de 4.000 viviendas. Y yo creo que esa es la clave tanto de las administraciones como de las empresas, ¿no? Siempre que escuchamos que hay que educar al consumidor final, yo creo que es completamente lo contrario. Hay que educar a las empresas de qué es lo que quiere el cliente y de cómo lo quiere el cliente, ¿no? Que al final yo creo que eso es clave, ¿no? Y vemos muchos ejemplos en las administraciones públicas. Yo creo que los puntos de serveis típicos, ¿no?, de Endesa, Iberdrola y demás, están siendo reemplazados por municipales, ¿no? Y yo creo que son los únicos que les pueden dar esa neutralidad.